de Colombia, hemos tenido gente aquí de Costa Rica, hemos tenido gente aquí de los Estados Unidos y de diversas partes de la República Mexicana, y el día de hoy no es la excepción. Queremos presentar a una hermana que junto con su esposo el día viernes nos bendijeron mucho en nuestra reunión de matrimonios, una enseñanza muy bella. Den un aplauso fuerte al Señor. Dios es muy bueno, hermano. Y quiero presentarles con ustedes a la hermana Gloria Gándara y su esposo Ron Thomas. Den un aplauso fuerte, por favor. Dios les bendiga, iglesia de Cancún. ¿Estamos bendecidos? Bien. Ahora sí ya no traje mi laptop, mejor mi teléfono. Pues primero que nada le queremos dar gracias a nuestro Padre Celestial, pues Él ha sido el que nos ha traído, el que nos ha bendecido en conocerles a ustedes, Iglesia de la Cima. Ha sido un placer, le doy gracias a Dios, porque cuando yo tenía 20 años conocí al apóstol Javier Díaz. Gloria a Dios porque puso al apóstol en mi vida. Tenemos una trayectoria. Y perdieron una oportunidad cuando yo les dije cuando yo tenía 20 años. Ayer, ¿verdad? Hace unos días tenía yo 20 años y fue que tuve el honor de conocer al apóstol Javier Díaz. Dios me bendijo, le doy gracias a Dios por esta casa que nos ha recibido con tanta hospitalidad. Le doy gracias a Dios por la vida de la pastora Charito, que es una bendición, una mujer espiritual. Le doy gracias a Dios por la vida del pastor Hernández, que nos han abierto las puertas, nos han bendecido con una bienvenida. A todos los hermanos que nos han ayudado, al hermano Asaf, al hermano Orlando, que a veces no los vemos aquí, pero su trabajo arduo, los videos, los versículos. Estaba yo viendo una foto que me mandó el apóstol Javier Díaz, que yo estaba predicando y pusieron Suiza, las montañas atrás, y yo ni en cuenta, pero esa es la labor tan grande de nuestros hermanos que están trabajando detrás de todo esto, ¿verdad? Que son gente de Dios, gente que ora, y aunque no están aquí en la plataforma, pues su trabajo se valora, amén. Pues le doy gracias a Dios porque Dios me ha dado un esposo lleno del Espíritu Santo, un esposo espiritual, un esposo que reconoce la presencia de Dios, un esposo que reconoce que nosotros somos vasijas de barro, que podemos ser hombres o mujeres de Dios y podemos también ser usados por el Señor. Aun cuando yo soy una mujer, Él reconoce que hay un espíritu en mí y hay un llamado en mí, y le doy gracias a Dios. ¿Cuántos le damos gracias a Dios por esposos que nos permiten y nos cubren en oración? Que es un esposo espiritual, aparte de ser un esposo espiritual, es un gran padre para mis hijos Daniel y Grace, que ahí están Daniel y Grace, saluden. Daniel y Grace, le doy gracias a Dios, es la primera vez que están en México. Daniel y Grace estuvieron aquí de bebés, pero ellos nacieron en Inglaterra, crecieron en Suiza, hablan perfecto español, gracias a Dios, ¿verdad? Y ellos entienden todo. Y hemos sido muy bendecidos también. Los hermanos de Cancún nos bendicen. Está también nuestras amigas Ruiz de Velasco, por ahí andan, que nos bendicen, que están al pendiente de todo lo que necesitemos, que te damos esto, lo otro, lo que lleguemos a necesitar. Pero quiero más que nada siempre, todo lo que sucede en nuestras vidas es por el Señor, amén. Y tenemos que tener siempre un corazón agradecido, Ustedes son muy bendecidos, todos ustedes son muy bendecidos por esta iglesia tan hermosa, tan moderna. Hemos estado en iglesias en Suiza, hemos estado en iglesias en Estados Unidos, hemos estado en iglesias en Inglaterra. No habíamos visto algo así, gloria a Dios, porque es algo diferente. Toda la gloria. Y yo sé que el apóstol Díaz es un hombre agradecido de Dios, y por eso Dios lo ha bendecido, porque ha pagado un precio. Amén. Pagamos precio. Bueno, pues voy a permitir que mi esposo tome asiento. You can go ahead, or you want to say something. ¿Quieres decir algo? Yo te traduzco. Isn't she beautiful? Él ha dicho, ¿acaso no ella es muy bella?
Dios lo bendiga. Bueno, hermanos, pues tenemos otros 2 hijos que no pudieron estar aquí con nosotros y quisiera pedirle al hermano Orlando si puede poner los videos de Nicolás y de Jacobo que se quieren presentar. No sé si los tiene listo el hermano. Ellos han filmado unos videos. Ahí está, él es Nico. I'm 15 and I like to read 3 chapters of my Bible every day. Ok, él es Nico, la pantalla se ve. Thomas, I'm 13 years old and I listen to Jacobo. Christian music every day because it gives me a stronger connection between God and I. Ok, Adios. ellos acaban de decir, Nicolás dijo, soy Nicolás, tengo 16 años y quiero que sepan que yo me la paso leyendo la palabra de Dios, 3 capítulos al día. Y Jacobo dijo, yo soy Jacobo, tengo 14 años y me la paso escuchando música cristiana. Pero ¿saben qué? Eso es lo que quisiéramos, unos hijos así, ¿verdad? Pero ahora viene la realidad. Hermano Orlando. My name is Nico. I'm 15 years old, and my dad has to constantly remind me every day to read my Bible because I don't like to do it enough. Adios. Hello, I'm Jacob Thomas, and my dad has to remind me every day to listen to Christian music because all that I listen to is hip hop and it ruins my connection with God. Esa es la realidad. Ellos han dicho, yo me llamo Nicolás y si mi papá no está detrás de mí, no leo la Biblia. Y Jacobo dice, yo soy Jacobo y si mi papá no me está recordando, yo no escucho música cristiana. Esta es la realidad, pero es bonito. Quisiéramos todos, ¿verdad? Que tener adolescentes perfectos, pero nosotros los padres sabemos que también es una realidad y tampoco van a venir ángeles y ser nuestros hijos. Hay que sembrar en ellos la palabra y estar duro y duro, pero quería hacerles esa broma de que ustedes dijeran, wow, qué entregados hijos, ¿cómo le hizo, no? Pues no, realmente no, hay que estar orando. Y también ahí Daniel y Grace están muy serios, pero también hay que estarles recordando, ¿no? En los domingos, ¿por qué tenemos que ir a la iglesia, mamá? Porque es la casa del Señor y el pastor Hernández comentaba que su papá no le dejaba ni siquiera un día con un dolor de estómago sin ir a la casa del Señor, amén. Bueno, pues póngase de pie, hermano, vamos a leer la escritura. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 17, y nos ponemos de pie para honrar la palabra de Dios, amén. Dice la palabra en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 8 al 24, dice: Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y le llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vemos que la palabra de Dios está diciendo que está el hombre de Dios, Elías, y va a ver en unos versículos anteriores, el Padre Jehová le dice a Elías: va a haber una sequía. ¿Sí? Y Elías, por su boca de Elías, hablando la palabra de Dios, dice: va a haber una sequía, no va a llover. ¿Cuántos sabemos que en Cancún a veces no llueve, verdad? Pero llueve por lo regular, a menudo, porque estamos en el Caribe, pero hay lugares en donde no llueve, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios que Elías sabe que va a haber una sequía y lo anuncia, pero Dios le dice: yo he ordenado a una viuda que te va a sustentar. Amén. Dice la palabra que él dijo: yo he ordenado a una viuda. Qué interesante, hermanos, ¿no? Porque si seguimos leyendo, más adelante, dice la palabra
en el versículo 11, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Pues dice la palabra que Dios había ordenado una viuda, amén. Y conforme yo leo la escritura, yo veo que la viuda no sabía. La viuda está diciendo: vive Jehová, que no tengo, amén. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando cuando Dios dice: yo ordené a una viuda? Nosotros estaríamos pensando que la viuda dijera: ya me llegó el mensaje. Ya sí, por supuesto, Elías, Dios ordenó y yo estoy lista para bendecirte, porque dice la palabra que Jehová le ordenó a la viuda, amén. Pero sin embargo, la viuda, cuando encuentra a Elías, la viuda dice: vive Jehová, que no tengo, solo tengo para mí y para mi hijo, amén. Entonces, hay un misterio de Dios, ¿verdad? Porque ¿sabes qué pasa, hermano? En nuestras vidas, y yo sé que en Cancún tenemos la temporada alta y tenemos la temporada baja, amén. Y es cuando la lluvia no está fluyendo, y es cuando, hermanos y hermanas, yo sé que aquí en la congregación hay hermanos y hermanas que están batallando para pagar el teléfono, para pagar el celular, para pagar la cuenta de luz, para pagar las colegiaturas de los niños, amén. ¿O me equivoco? O todos aquí estamos nunca sin preocupaciones, ¿verdad? Y pasamos por momentos difíciles donde no está la lluvia, donde no está fluyendo la bendición, amén. Pero dice la palabra que Dios tiene cuidado de nosotros, y Elías no va a ser diferente a usted. Elías es igual que todos los que estamos aquí, gloria a Dios, amén, ¿verdad? Porque no hay acepción de personas. Y si Dios dice la palabra que ordenó, le dice a Elías: pero no tengas temor, porque yo he ordenado a una viuda que te sostendrá, amén. Entonces, hermanos, lo que está queriendo decir aquí la palabra es que en la vida de usted ya hay una viuda, espiritualmente hablando. Ya están las personas colocadas que nada más existirán y estarán cerca de usted para bendecir su vida, para traer una oportunidad de un negocio, para traer una bendición, para traerle una ofrenda, para estar sensibles a su necesidad y no dejarlo a usted que esté padeciendo, porque ¿cuántos sabemos que no es la voluntad de Dios que estemos padeciendo? Amén. Pero también es la voluntad de Dios, porque es el mismo Dios, dice la palabra, que paró la lluvia. Entonces, también hay épocas en nuestra vida, hermanos, que le cierran a la llave. Por eso tengo aquí esta llave, ¿verdad? Y claro, hay muchos muy jóvenes aquí, pero ustedes se acordarán, Javier se acordará, a lo mejor Patti se acordará de ese comercial de la televisión: Amanda, ciérrale. ¿Se acuerdan cuando el agua por todos lados en México la dejaban goteando y tirando? Y había un comercial en la tele del agua que decía: Amanda, ciérrale, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos son igual de jóvenes que yo? Muchos no quieren decir que son de esta generación. Pero entonces, Amanda, ciérrale, ¿verdad? Entonces, ¿quién fue? Dice la palabra en unos versículos anteriores, hermano Orlando, si puede poner en Primera de Reyes, al principio de Primera de Reyes, versículo 17, leemos que es Dios el que le dijo a Elías: yo voy a parar la lluvia, va a haber sequía, ¿sí? Que cayó enfermo el hijo de, perdón, era, sí, bueno, en el versículo 17 anterior a ese decía, en el capítulo 10, antes del capítulo 17 decía que Dios le dio palabra a Elías
Amén. Entonces, el que cierra a veces la llave no es el enemigo. Wow, surprise, surprise. El enemigo no es a veces el que está en contra de nuestra vida, hermano. Amén. A veces hay un propósito de Dios por el cual pasamos por etapas en donde se cierra. Hubo sequía. El enemigo no puede traer la sequía, ¿estamos de acuerdo? A veces le damos más crédito al enemigo que a nuestro Padre Celestial. El enemigo no puede traer la sequía a tu vida porque tú eres un hijo de Dios. La sangre del Cordero está sobre tu vida. Las promesas de Dios están en tu vida por Cristo Jesús. Amén. Entonces, si tú estás caminando en obediencia, y ahorita vamos a ver varios ejemplos, nadie te va a traer a ti la sequía. La llave no se cierra si no es por la mano de Dios. Amén. Entonces dice la palabra que la viuda le dice: vive Jehová, que yo no tengo cómo para bendecirte. Vive Jehová, que no tengo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El misterio es que ahí adelantito, donde ella le dice: vive Jehová, ella respondió en el versículo 12: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Y en el versículo 14 vemos que la orden de Dios estaba dentro de ella, porque dice la palabra en el versículo 14: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Amén. Y dice en el versículo 15: ella fue e hizo como le dijo Elías. Entonces sí, Dios, la palabra de Dios de que ella iba a sustentar a Elías fue activada. Ella lo entendió, dijo: ok, perfecto, yo te voy a dar lo que tengo, primero a ti, después a mí y después a mi hijo. Amén. Entonces, yo lo que quiero que usted sepa, hermano, que durante la sequía, y es mi anhelo que usted, iglesia de Cancún, entienda unos preceptos de la palabra como yo los entendí en una época de mi vida, en donde de haber nacido en una cuna donde había y fluía, y después haber tenido un negocio donde fluía, y el hermano apóstol conocía ese negocio, de repente venir a Cristo y despojarme voluntariamente de eso para servirle a Dios, porque no hay más preciosura que dejarlo todo por el Señor. Amén. Pero hay un trato, y después en mi vida otra vez volver a tener todo, y después venir con circunstancias de la vida y a través de un divorcio perderlo todo. Y estamos hablando de que la sequía en nuestras vidas no depende de un país, no depende de una región, no depende de Cancún la sequía que nosotros pasemos, hermanos. No depende de la temporada baja o temporada alta, porque si usted está en el Señor y usted está obedeciendo, si hay temporada baja, no importa, Dios le va a bendecir, porque Dios ya ha dicho que habrá la viuda. Amén, hermano. Habrá la viuda, gloria a Dios. Gloria a Dios, te alabamos, Señor, porque tú estás siendo fiel. Porque cuando yo he tenido mis peores crisis financieras, fue en el país más rico del mundo, en Suiza. En Suiza tú metes la tarjeta al cajero, no hay límite, porque ahí están los bancos donde están los príncipes de Arabia con su dinero, está la realeza con su dinero. Ellos van a ir al cajero y tú puedes sacar todo lo que tú quieras, no hay límite. Y nadie te lo va a robar cuando vayas caminando, porque no hay crimen, porque es un país
que así lo hizo Dios y es muy civilizado y los policías son muy honrados y tú puedes dormir con la puerta abierta, el carro abierto. Mis hijos iban a la escuela caminando, toman agua de las fuentes de la calle porque van en bicicleta, te da sed, hay una fuente, le tomas así de la fuente. ¡Wow! ¡Qué país! Impresionante, no hay crimen. Los niños de 4 o 5 años van solitos caminando a la escuela, toman el camión, nadie los toca, nadie los toca. Mi hijo de 9 años, ¿tenías 9 o 10 años, Dani, cuando ibas a Zúrich a tomar clases? ¿10? ¿9? 9. Se iba solo, tomaba el tren, no sé cuántas paradas, con todos los que iban a trabajar a la ciudad, con su mochilita, a aprender alemán. Nadie lo va a tocar. Nadie lo va a robar, porque así lo ha querido Dios. Y en ese país de provisión, yo no tenía ni para comer. ¿Qué tal, hermano? ¿Se dan cuenta? La sequía de la lluvia no viene porque vivo en Cancún en temporada baja o en Suiza con los millonarios. Pero Dios cuidaba de mí, había viudas que Dios había puesto en mi camino y con nada, mis hijos no me van a dejar mentir, no tenía un peso en la bolsa. Yo andaba esquiando en San Moritz con príncipes árabes, con los de la realeza inglesa, que nadie se da cuenta que son ellos porque como todos son iguales, todos traen trajes de esquí, de Versace, de Gucci, y pues como todos están en ese nivel, no hay celebridades porque pues famosos de Hollywood, todos, no hay ni paparazzis porque todos están ahí. Y ahí estábamos esquiando mi hijo, mi hija y yo, porque Dios se había traído gente a mi vida, porque Dios le cerró a la lluvia. Pero así en tu vida, hermano y hermana, cuando Dios le cierra, cuando Dios trae la sequía, dice la palabra que había una mujer que sustentaba y también los cuervos le traían a Elías comida, ¿sí? Entonces, durante una etapa de sequía en tu vida, también Dios te va a dar esas necesidades que tú tengas, no te va a dejar. Siempre había gente que tocaba la puerta, pum, pum, abría yo y había un súper. Justo cuando yo decía, es que ya no me va a alcanzar, de repente, y ahí me dejaban comida. Yo decía, wow, gloria a Dios, mis hijos no me van a dejar mentir. Abría yo sobres con dinero. Amén. Entonces, yo te quiero animar, iglesia de Cancún, que tú dependas de tu Dios y que también no hay que confundirnos, no a todo mundo que le veamos la cara de la viuda. No pensemos que todo mundo está para bendecirme, porque somos llamados a servir. Amén. Entonces, mientras yo servía a mucha gente, mientras yo no tenía dinero en Suiza, yo le cuidaba a los hijos a mi mejor amiga y decía, bueno, pues le voy a aprovechar y le voy a dar los toilets para que cuando ella deje de trabajar, ella vea que no tiene que limpiar su casa. Y yo decía, no importa, Señor, yo lo hago para ti. Jamás en la vida yo había limpiado toilets porque pues crecí con muchachas y todo, ¿no? Y Javier no me va a dejar mentir, pero la humildad es una cosa del corazón. Eso viene con el trato de Dios. Entonces llegaba mi amiga y veía su casa súper limpia y todo, y me decía, Gloria, gracias, porque yo llegué cansada de trabajar y ya me limpiaste los excusados, aspiraba, le limpiaba, y mientras tanto Dios estaba trabajando en el cielo para mí. Él estaba viendo que yo no me quejaba, que yo le adoraba, que yo le cantaba, que yo intercedía, y mis hijos no me van a dejar mentir. Ellos iban a la escuela, a las 6 de la mañana se despertaban, yo ya estaba orando, se iban caminando, regresaban a la hora de lunch, porque en Suiza regresas a comer, y yo seguía orando. Se me pasaba el tiempo volando con la presencia de Dios. A veces ellos llegaban y yo estaba en pijama, yo les decía, ay, pónganse una pizza porque se me fue el tiempo, estuve con Dios, cantándole, dándole gracias a Dios que en la lluvia, en la nieve, yo tenía que andar en una bicicleta y poner todo mi súper en la bicicleta, y órale, manióbrale, pon 2 bolsas aquí, ponle de todo, nevando, en el hielo, porque no teníamos coche, después de haber andado en carros. Pero Dios me estaba checando. ¿Qué onda? ¿Qué rollo? ¿Va a estar agradecida? ¿Me va a seguir cantando? ¿Me va a seguir alabando?
o se va a quejar y va a renegar. Y hermano y hermana, yo no sé, pero por lo que tú estés pasando en esta mañana, pero yo te digo, no importa lo que estés pasando, levántate, ora, pídele, alábale. Él es lo máximo. Yo iba en mi bicicleta con la nieve, yo le decía gracias Dios porque tengo bicicleta, porque si no me iba yo a tener que ir caminando con las bolsas. Tengo una bicicleta que me regalaron toda chocada con la llanta chueca. Y yo le decía, gracias Señor, tengo una bicicleta, y ahí yo la llenaba. Pasaban mis amigas y ellas pensaban que yo lo hacía por ejercicio, porque wow, she's very green. No sabían que yo lo hacía por necesidad, pero yo me divertía. Y luego ahí veníamos con Grace y una vez se nos cayó todo el súper. Ahí Grace me ayudaba, rápido mami que viene el camión y nos van a pisar las salsas. Y era divertido, pero a la vez pues era difícil. Y yo sé que para Elías también fue difícil, pero Dios le suplió. Y esa viuda fue obediente, dice la palabra. Y ahí yo aprendí a conocer al Señor mucho más profundo que cuando fui al seminario bíblico. Ahí aprendí, nunca jamás se me va a olvidar lo que aprendí de mi Dios, las revelaciones, lo que leí en la palabra, que Él nunca nos dejaría. Y milagro tras milagro les puedo platicar. Milagro tras milagro sucedían en nuestras vidas en esa época de que no había, de sequía, de la lluvia. Y yo aprendí un versículo que te quiero dar, hermano. Tómalo en tu corazón, es Daniel 2, 20 y 21. Yo quiero que en esta mañana tú salgas equipado y bendecido, amén. Dice Daniel 2, 20, 21. Sea bendito el nombre de Dios de los siglos, porque son suyos el poder y la sabiduría. Pero también dice, en el versículo 21 de mi Biblia, dice, Él muda los tiempos y las edades. Ahí está faltando el versículo 21, hermano. ¿Es diferente? Él muda los tiempos y las edades, amén. Otra versión dice, Él cambia los tiempos y las estaciones. Y en aquel anhelar y buscarle, yo decirle, Señor, ¿qué está sucediendo? Yo ya no quiero depender de las viudas, ya no quiero, ya dame mi trabajo. Yo ponía mi currículum a muchas compañías, rechazado. Yo decía, ¿cómo es posible? Dios mío, por favor, ábreme la puerta. Yo ya no quiero depender del gobierno suizo, que me daba lo mínimo, por eso yo tenía que andar en la bicicleta. Yo quiero, Señor, no depender ya de los hermanos que me traigan comida. Yo ya quiero lo mío, ya, ahora sí que por favor, ábrele. Lo que yo no entendía, que Él estaba haciendo una obra en mi corazón para que yo pudiera esta mañana venirte a decir que Dios es fiel, que te va a bendecir, que Él nunca te va a dejar ahí, hermano, amén, que Él es fiel y verdadero, amén. Y por eso Daniel dice que Dios es bendecido porque Él cambia los tiempos y las estaciones. Yo le decía, pues ya cambia, por favor. En inglés dice, He changes the times and the seasons. Yo le decía, esta season finish, please, change it, por favor, ya. ¿Sí? Y él me decía, aguanta. Y entre más oraba, más sequía. Wow, Señor, no puede ser. Y otra mala noticia, y se me cerraba otra puerta. Después mi amiga me dijo, yo ya no puedo darte ofrendas porque cuides a mis hijos. Ok. Después la mantención que yo recibía de mi esposo se cerró. Después lo que él mandaba para bendecir a mis hijos se cerró. Y el gobierno también me dijo, Gloria, te vamos a tener que reducir lo que te estamos dando. Y yo seguía declarando, Señor, tú cambias las estaciones, Señor, esta estación de mi vida tiene que terminar, soy tu hija, Padre, por favor, ¿qué está sucediendo? Por todo, mientras te alabo, mientras te canto, más le cierran y le cierran, ¿qué pasa, Señor? Pero yo seguía declarando y confiando, la palabra tiene poder, algo está sucediendo, y en eso me da Dios una visión. Y yo estoy pensando, ay, gracias Señor, ya me diste una visión. Y estoy nadando en una piscina. Y estoy cansada de nadar de un lado a otro, cansada.
Y yo le digo al Señor, y veo ahí un hombre con un palo. Digo, ay, de ahí me voy a agarrar, ¿no? Me va a sacar. Y en la visión, el hombre con el palo, me echo otra vez a nadar. A nadar y a nadar en la visión. Y le digo a Dios, ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué me das esta visión? Como que no me late. Dame una que un ángel viene y me saca y wow, se acabó la sequía, veo la lluvia y la provisión viene, pero no, estoy nada y nada y nada y todavía me quiero salir y todavía pum, y todavía le digo al Señor que tenía el palo, ya estoy cansada, quiero salir, un descanso, porfi, me quiero recargar y sopas a nadar. Digo, ¿qué es esto? Voy a un grupo, porque en ese momento yo sigo predicando en Suiza y sigo de líder de un grupo de financieros, hombres de finanzas, dueños de bancos, y Dios me levanta como líder y profeta, y yo voy ahí y sigo, y así en mi época de sequía, pero Dios usándome. Gloria a Dios, amén. En tu época de sequía, hermano y hermana, que Dios te siga usando, sigue animando, sigue alabando, dale la gloria a tu Dios. Y estoy ahí, hermanos, en el grupo de los hermanos millonarios. Y yo, la más pobre, pero alabando a mi Cristo. Amén. Y me dice, les digo, miren, recibí esta visión. Y todos, dinos, cuéntanos de tu visión. Le digo, pues, ¿qué creen? Que estoy nada y nada. Y Dios me dice, Gloria, es que te voy a explicar. Tú estás nada y nada. Y tú piensas que ya terminó el trato en tu vida, pero mientras tú nadas, yo estoy ejercitando tu cuerpo, lo estoy haciendo como de bodybuilder, y esa es la fe que está creciendo en tu corazón. Y tú piensas que te vas a hundir, que ya no puedes, porque ya te cerré todo, pero la llave que yo no te he cerrado es mi llave. Amén. Yo estoy contigo, tú estás conmigo, seguimos en comunión, seguimos en comunicación, me sigues alabando, me sigues cantando. Ese ducto nunca se va a cerrar de estar en mi presencia. Y les digo, ¿y qué creen que me dice? Que voy a seguir nadando, que no se acaba. Y ellos, oh, Gloria, perdón, ¿cómo es posible? Le digo, no, perdón, amén. Me está haciendo bien fuerte, emocional, espiritual. Me está haciendo depender de Él más y más y más, amén. Y eso te digo yo, iglesia de Cancún, esta mañana, cuando tú piensas que ya no puedes, cuando tus fuerzas se están acabando, que tú dices, Dios mío, ahora cómo le voy a hacer, ya no puedo, esto es demasiado para mí. Dios te dice, iglesia de Cancún, Dios está bendiciéndote, cuidándote, no te va a dejar, amén, hermanos. Le damos gloria al Señor. Vamos a darle gloria al que recibe la gloria y la alabanza, al Cordero inmolado. Entonces, hermano, yo te doy ese versículo, tenlo en tu corazón, Daniel 2, 20, 21, decláralo, la palabra de Dios tiene poder. Puse a mis hijos, les escribí varios versículos y ellos, ay mamá, ¿por qué nos vas a poner a declarar versículos? Se sientan aquí, vamos a declarar la palabra de Dios. Y les decía, a ver, este es el tiempo de estar declarando. Y declarábamos Daniel 2, 20, 21, tú cambias los tiempos y las estaciones. Y ahí estaban ellos, ok, bueno, Daniel me decía, no sé si esto tenga sentido, pero bueno, le digo, usted no diga nada y declare. Ok, mamá. Entonces, ahí sí o no, Daniel y Grace, los poníamos a declarar versículos, amén. Y declarábamos y seguíamos confiando y seguían llegando las malas noticias, pero seguíamos confiando. Luego me dice que a lo mejor yo tenía cáncer. Me puse a orar, no tenía cáncer. Pero así es el enemigo, cuando estás así más sacado de onda, viene y te dice, no, y que te pasó esto y te pasó lo otro. No le crea al enemigo, está atado en el nombre de Jesús, amén. Cancelamos todo. Y entonces a mí, hermanos, me encanta esa historia de Elías y la viuda, pero también hay otra historia que me encanta y es la de Felipe y el etíope. Y si van en la palabra a Hechos 8, 26, 39. Y hermano Hernández, ¿cómo andamos en tiempo? Perfecto, gracias. Entonces, dice aquí, ustedes conocen la historia del eunuco, ¿sí? Entonces, en el versículo 26 dice que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar.
¿verdad? Entonces conocemos la historia que este etíope, Dios manda a Felipe para bendecirlo. Era un hombre de dinero. Él estaba sobre los tesoros de esa reina de Candace. Pero él fue a Jerusalén, ¿a qué? A adorar. ¿Fue de vacaciones? No, fue a adorar. Amén. El pastor Ron vino de vacaciones a Cancún. No, lo pusimos a adorar, ¿verdad? Entonces el eunuco de dinero, la condición del corazón, sus riquezas no le importó. Él fue a Jerusalén a adorar. Amén. Y entonces dice la palabra que mientras él está yendo a Jerusalén, está en su coche y está leyendo. ¿Qué está leyendo? El profeta Isaías. Está leyendo la Biblia, está leyendo las Escrituras. Él dice, voy a ir a adorar. Y él estaba en su carro con las Escrituras, leyendo al profeta Isaías. Y mientras él está leyendo al profeta Isaías, dice la palabra, ¿verdad? Que dice que acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él lo trasquila. Y si seguimos leyendo más adelante, ¿verdad? El versículo 36 dice, yendo por el camino llegaron a cierta agua, y ahí en el agua no impidía que él fuera bautizado. En el versículo 27 Felipe le dijo, si crees con todo tu corazón, y él dijo que sí, que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces mandó parar el carro, descendieron al agua y fue bautizado. Entonces te das cuenta, un hombre de dinero con hambre de Dios, queriendo adorar a Dios, quería entender la Escritura, leyendo la Escritura aunque no la entendiera, él anhelaba conocerlo. Y entonces Dios le manda a un hombre de Dios para bendecirlo. Qué mejor bendición que la salvación, amén. Le dice, sabes, estás leyendo de Jesucristo, te puedes ir al cielo. Wow, ¿cuántos están contentos de que nos vamos al cielo? Es lo mejor, ¿verdad? Wow, por eso no se preocupe si el vecino tiene o no tiene. Ellos no tienen lo que nosotros tenemos, que nosotros nos vamos al cielo. Si algo nos sucede, bendito sea Dios, y que nunca nos suceda, pero si nos sucede y nos pasa algo, nos vamos al cielo. Wow, qué padre, ¿no? Wow, me encanta. Entonces, este hombre lleno de adoración y con curiosidad de la palabra, Dios le manda a Felipe y le trae la salvación. Fíjese qué interesante, ¿no? O sea, yo le digo, Dios, tú le dijiste a Elías que iba a haber sequía, y tú le dijiste que iba a haber una viuda que lo iba a bendecir. Pues ¿qué no podías no quitarle la sequía? Pues mejor que ya llueva. ¿Se dan cuenta cómo el mismo Dios que nos trae la sequía es el mismo Dios que nos bendice durante la sequía? Y luego el hombre de Felipe, el hombre de Dios, va y bendice a un hombre para traerle la salvación. Entonces, en uno, Dios usa a una persona normal para bendecir al hombre de Dios. Y en el otro, Dios usa a un hombre de Dios para bendecir a una persona normal que quiere salvación. ¿Cómo es Dios, no? Wow, increíble. O sea que básicamente al final Dios puede usar al hombre de Dios para traer la salvación a una persona normal, y puede traer a una persona normal para bendecir a un hombre de Dios. Amén. Entonces es increíble porque Dios quiere que hagamos ambas. Que mientras Dios tiene viudas y gente que me puede bendecir, yo como hombre y mujer de Dios no me olvide del que necesita salvación. Amén. Por eso, Iglesia de Cancún, no nos podemos nada más enfocar en ser bendecidos, en que Dios pague nuestras cuentas, porque el evangelio también tiene que ser predicado al que no conoce. Amén. Entonces también Dios quiere que nosotros seamos usados como mujeres y hombres de Dios para llevar el evangelio y a decirle a la gente, mira, a lo mejor no has entendido porque vienes de una religión, yo te lo voy a explicar. Vamos a orar, quiero que recibas al Señor Jesús y que recibas la salvación, y que sigamos siendo evangelicemos, hermanos, evangelicemos. Amén. Entonces, pues yo quiero que en esta mañana
sepas que el Salmo 68, 5 al 7, dice que el Padre de huérfanos y defensor de las viudas, ¿sí?, es Dios. ¿En dónde? ¿En dónde es Dios? En su santa morada. En su santa morada, hermano. Si tú eres una mujer que necesitas que Dios sea un padre y que te defienda, o un hombre, eso es simbólico, pero tú estás necesitando de tu padre, métete a su santa morada. Porque a lo mejor nada más estás diciendo, no, es que Él es el que me defiende, me provee, pero pasa tiempo con Él, porque dice la Biblia en el Salmo, Él es, pero en su santa morada. Amén. Y pues haciendo un summary, ¿cómo se dice summary? Una conclusión. Amén. Dios bendice a los que lo buscan, ¿okay? A los que dependen de Él, como la viuda. La viuda le creyó a Dios y estuvo mucho, no se acabó su harina, no se acabó su aceite para bendecir al hombre y a la mujer de Dios, ¿verdad? Pero también está el eunuco que cuando está adorando, Dios te va a bendecir. Cuando estás con un corazón verdadero, te va a mandar al hombre y a la mujer de Dios. Amén. Y cuando estás en su santa morada, Él va a ser un padre para los que no tienen padre. Amén. Él va a defenderte. Entonces yo te animo que estas cosas que a mí me sacaron de esa etapa y me probaron, yo te quiero decir, Dios es fiel, pero me metí siempre a su morada. Me encanta estar en su presencia. Me fascina cantarle. Mi pasatiempo es eso, oír predicadores y estar cantando alabanzas. En el carro oigo la Biblia. A veces mis hijos quieren oír la Biblia y a veces no. Pero yo digo, están en mi carro, vamos a oír la Biblia. Cuando ya tenga usted su coche, ya usted pone lo que quiera. Pero ahí en mi carro vamos a oír la Biblia, vamos a cantar alabanzas. Luego de repente les doy chance aquí, una que otra cancioncita que del mundo, bueno, pues, pero para que no digan que soy mala onda. Pero Dios nos bendice, hermanos, amén. Entonces quiero decirte esta mañana, si tú estás pasando por un tiempo donde Dios cerró la lluvia, ven, acércate al trono de Dios. Vamos a pedirle al Señor, vamos a orar por ti. Vamos a pedirle que te bendiga, que te saque de esa estación. Si ya estás cansado, hermano y hermana, de vivir en un patrón, vamos a pedirle que te voy a explicar qué pasa con esto. Cuando Dios le cierra, ¿ya vieron las llaves? Dios le cierra y Dios le cierra y Dios le cierra. Te voy a explicar qué pasa. Todos los que saben un poco de plomería, yo no sé mucho, pero así como que en el espíritu lo entiendo. Dios le cierra una llave normal, ¿sí? Y uno se saca de onda. Y después Dios le cierra otra llave y uno se saca de onda. Y después Dios le cierra otra. Pero cuando están conectadas esas llaves a través del Espíritu, a través de la sangre del Cordero, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa si todo está conectado? Le cierro a esta, le cierro a esta. Mira, hermanos, ahí está, le cierro a esta. Y entonces le cierro a esta. Y entonces toda esa agua viene y ¡pum! Viene la bendición. Amén. Amén. Hermano Orlando, vuelva a poner esto. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Vamos a orar. Queremos orar por ti. Le voy a pedir a la pastora Charito, mi esposo. Vamos a orar. Let's pray, baby. Let's